Hoy les voy a mostrar los cubos más impresionantes, ya sea porque de manera visual impactan o porque cuando ves el funcionamiento dices, ¿pero qué es esto? Yo no me he topado con algo parecido antes. ¿Qué tipo de cubo es el que estoy viendo? Así que comencemos, los 7 cubos más impresionantes de mi colección. Y partimos con el que acabo de mostrar, pero para eso vamos a ver qué es un 3x3 normal. Ya sabemos que podemos girarlo como siempre si es que has tomado uno, has intentado resolverlo, o si estás ya más adentrado en el mundo de los cubos, sabes que solo puedes hacer este tipo de giros, así capa con capa. Pero el que acabo de mostrar, que parece lo mismo que este que tengo a mi izquierda, es un cubo 3x3 Mix-Up, diseñado por Oscar y producido en masa por With Eden. La gran particularidad y por qué impresiona tanto es porque aquí yo no puedo hacer esto y, a pesar de que tengo un corte por ahí, girar la otra capa, pero en este sí está permitido ese tipo de giros. Si yo hago así, también puedo darle la vuelta al resto del cubo y nos queda un centro en posición de arista, también una arista en posición de centro y una arista con arista, cosa que no es normal para nada. También podemos tener, por ejemplo, centro con centro, cosa que obviamente, como ya mencioné, aquí no ocurre en un cubo Rubik clásico de toda la vida. Aprovechemos de deshacerlo y todos ven cómo queda. Esto sería un 3x3 normal que queda así, no se deforma ni hace nada raro. A diferencia de este, que obviamente también puede hacer los giros tradicionales como el clásico 3x3, así que aprovechamos de desmontar, iba a decir, aquí no, desmontar un 3x3 Mix-Up, que es este que tengo aquí, sería un desastre. Muy diferente a desmontar un 3x3, que es simplemente hacerla así e ir quitando las piezas. Aquí no, aquí hay mucha más complejidad. Así que giramos la capa del medio y seguimos dándole vuelta a todas las capas del cubo que queramos. Una vez yo ya tengo una capa girada, puedo seguir haciendo con otra capa, pero siempre con una capa central. Nunca lo voy a poder hacer con una capa exterior. Yo no puedo poner esta aquí y ahí girar porque no se genera ningún corte ahí. Que a todo esto tengo otro cubo que sí hace eso, que es el Octostar, pero para fines prácticos en este video no lo voy a mostrar. Simplemente voy a mostrar otro tipo de cubos. Y este sería el primer cubo, que como pueden ver también es el logo de mi canal, porque es uno de los cubos que más me gustó cuando conocí este mundo de los cubos de Rubik. Así que aquí tendríamos el cubo Mix-Up 3x3. El siguiente cubo que voy a mostrar también tiene que ver con un 3x3, el GR 3x3. Efectivamente es como un 3x3, pero no se arma para nada parecido a un 3x3. Si yo hago un giro de 180 en la capa externa, la del medio gira 90 grados. Y la última se mantiene quieta. Esa es la gran diferencia. Yo puedo hacer giros de 180 2, 3 veces hasta que lo deshaga completamente. Llama mucho la atención una vez vemos cómo funcionan todos los engranajes, cuando vemos cómo se van moviendo a medida que vamos moviendo otra capa y cómo entre sí las capas tienen mucha relación. Porque como acabo de mostrar, cuando muevo una cierta cantidad de veces, la que está pegadita también se compromete dependiendo del giro que hayamos hecho en la primera capa. Mucho no se puede deshacer, como pueden ver, pero sí podemos llegar a situaciones de este estilo, que nos quede el engranaje un poco salido, o chueco, como nos gustaría llamarle, o también puede quedar mal puesto en su posición, pero bien orientado. Eso quiere decir que está planito, a diferencia de estas de acá. Seguimos haciendo más giros y aquí ya vemos cómo va quedando el cubo. Es bastante curioso verlo así a impresión. Cuando tú lo tomas y ves cómo gira, es potente la sensación que te da. Dices, ¿qué tengo entre las manos? Esto no se parece en nada a un 3x3 de toda la vida. Como dije, sobre todo si tú no conoces nada sobre el mundo de los cubos, este te va a llamar muchísimo la atención. Y si tú ya lo conoces también, bueno, tenemos una variación del 3x3 clásico que, a pesar de que tiene la misma cantidad de piezas, esquinas, aristas, centro, no se arma para nada igual. Es una novedad total en cuanto al 3x3 normal. Así que aquí tenemos el GR clásico. El siguiente cubo que voy a mostrar tiene que ver con un 4x4. Si tú no estás adentrado en el mundo de los cubos, tienes que saber que en un 4x4 yo lo que hago es reducirlo para resolverlo, una vez lo tengo deshecho, a un 3x3. Esto sería el centro, lo que está ahí en amarillo. Estas serían las aristas
que se comportan como 2x1, ya que son dos, pero cumple la función de una solamente. Y las esquinitas serían estas que tienen 3 colores que están aquí, estas. Las esquinas. Y lo reduzco a un 3x3 y me queda ya resolverlo como si se tratara de uno normal. Aquí tengo algo totalmente diferente. Un 4x4, pero es tipo crazy. Esto quiere decir que tienen los giros separados por este anillo que podemos ver aquí. ¿En qué influirá? Te podrás preguntar. Bueno, una vez yo muevo así, tomando la capa externa que yo gire, se va a desplazar todo excepto lo que está dentro del círculo. Por ejemplo, aquí. Y esto ya le añade muchísima dificultad. Mucha, demasiada. Evidentemente yo puedo hacer lo mismo con todas las capas, porque todas tienen la circunferencia que va separando las piezas. Y ahí quedaría. Este no lo voy a deshacer porque es bastante complicado resolverlo, pero sí llama mucho la atención el hecho de poder ir girando y ver que cuando muevo la capa externa se queda así inmutado la parte interna. Solamente se mueve lo de afuera. Y después te preguntas cómo le puedo hacer. Y te vas a dar cuenta de que el comportamiento que tienen sobre todo estas piezas que son muy mañosas es muy errático. Digo errático porque a veces tú haces un movimiento, quieres que quede en un lugar, crees que lo tienes totalmente controlado y te sale algo totalmente diferente. Así que es muy interesante este tipo de piezas. La parte interna de la arista, ya que como dije, esto sería una arista normal en un 4x4. La que tengo aquí, pero también la tengo dividida en dos, porque tengo las partes internas y la parte externa, y aquí se complica muchísimo el cubo. Este es un 4x4 crazy, como dije, pero es el tipo 3. Llama la atención, eso sí, un detalle, como dato curioso, es que esta al ser la versión tipo 3, también tenemos la versión tipo 2 y 1, evidentemente, y los cortes son así. El circulito llega justo acá, por lo que también corta en parte la arista y la dificultad sería la misma en el tipo 2. Y en el tipo 1 solamente tenemos la circunferencia dentro de los centros, por lo que no corta la arista. El dato curioso viene aquí. En el tipo 2 no tenemos este corte, por lo tanto, el de la esquinita. Pero cuando tú resuelves este 4x4 tipo 3, hay un punto en el que las esquinas se resuelven solas, automáticamente. Tú puedes seguir tranquilamente resolviéndolo sin tener en cuenta las esquinitas pequeñitas y se te van a autoposicionar. O sea, es lo mismo que resolver un crazy 4x4 tipo 2, pero tiene el detalle añadido de ahí, con ese corte en la esquinita, que ni siquiera tienes que preocuparte por resolver. O sea, el tipo 3 es algo visual solamente. Desconozco exactamente por qué ocurre esto, de que se posicionan automáticamente las pequeñas esquinitas internas, pero ocurre. Y como dato curioso está muy bueno saberlo. Aquí tenemos el Crazy 4x4 tipo 3. El siguiente cubo es el Rubik's Imposible. ¿Por qué se le llama así? Porque es igual que un 3x3. Es este que está acá. Este es el que estoy mostrando hace un rato para diferenciar o comparar con los otros cubos. Lo que tiene es que va cambiando constantemente. Tiene este patrón que depende de qué ángulo le estés dando con tu vista. Así que dependiendo de eso va a ir cambiando el color de cada pieza. Aquí este amarillo va turnando entre amarillo y amarillo, pero el que es ahí rojo, si lo giramos un poco, ya nos da un azul. Y así pasa con todas las piezas. Al darte cuenta, mientras lo muevo, puedes ver que sí van cambiando constantemente. Por lo menos los centros no les ocurre, porque ahí ya sí que sería un gran desastre. Aquí sabes que va el verde, como puedes notar, no cambia ese color. El rojo, azul, naranja y el blanco con el amarillo. Esos colores no cambian para nada, pero sí el resto de las piezas. Así que aquí tienes que ingeniártelas y tienes que ver cuál corresponderá. Puede que una calce. Después al rato vas a intentar resolver otra parte del cubo, dependiendo del método que sigas, y te vas a dar cuenta de que la que acabas de poner, estando seguro,
iba en realidad en otro lugar, porque hay una que se parece, hay otra que te da el mismo contraste y tienes que ir probando. Es más que todo prueba y error, porque hay muchas parecidas, tienes que ver cuáles son los dos colores que te va turnando, dependiendo del ángulo que lo tengas, y en realidad, aunque lo mezclemos, va a parecer que siempre está o resuelto o totalmente revuelto. Esa es la gran gracia que tiene el Rubik's Imposible, que es un 3x3 clásico, solo que le va intercambiando con frecuencia el color. Tienes que lograr identificar bien o determinar un color específico. Por ejemplo, sé que tengo rojo que va tornando también azul, voy a decir ya, esta va a ser rojo sí o sí, la voy a tomar como rojo. Porque también si me fijo, esta igual va cambiando entre rojo y azul y tengo que decir ya, voy a tomar como que este es rojo o voy a tomar como que este es rojo. Tengo que decidir en cada situación qué color le voy a dar a la pieza. Y eso es lo que te va confundiendo cuando ya vas armando el resto del cubo y posicionando las últimas piezas que son las más claves. Después te das cuenta que hay situaciones imposibles, intentas cambiar, te confundes más, cambias a otra pieza, te forma otro patrón que no esperabas y ya ahí se complica todo. Puedes estar mucho tiempo intentando resolver este cubo. Yo en lo personal lo intenté un tiempo, quería haberlo tenido resuelto y ya después dije, bueno, este cubo al parecer no lo voy a poder resolver porque hay muchas posibilidades al ir cambiando constantemente. Pero este es otro cubo llamativo que tú ves y dices, ¿pero qué es esto? Porque va cambiando con mucha frecuencia, dependiendo del ángulo en que lo mires, por supuesto. Y aquí tenemos otro clásico de clásicos, si es que tú conoces el mundo de los cubos. Pero si no, vas a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo puede estar todo del mismo color? Cada cara, o sea, ¿está resuelto este cubo? ¿Qué está pasando? Si tú ya conoces los cubos, ya sabrás más o menos de qué trata. Este es un cubo conocido como cubo mirror o cubo espejo, y la dificultad que tiene es que tú tienes que centrarte en la forma de la pieza más que en el color. Hacer cuenta que cada color en realidad es un tamaño, perdón. Ahí tenemos el tamaño menor, el medio y el más grande. Y así pasa en cada capa. Ahí parecieran iguales, pero tienen una diferencia importante. Ninguna pieza es igual a otra, al igual que en un cubo clásico 3x3, ninguna pieza tampoco es igual a la otra. Y si te lo estás preguntando, ¿son lo mismo? Porque yo estoy viendo el mismo tipo de cortes. Sí, son lo mismo. El 3x3 y el mirror 3x3 también se resuelven de la misma manera, obviamente. Solo que tienes que concentrarte, como dije, en asegurarte que cada pieza esté en su respectivo lugar para que te quede cúbico. Este sí lo vamos a deshacer para que veamos cómo queda totalmente revuelto, que parece una torre de alguna civilización extra avanzada. Aquí ya está revuelto completamente. Para mí ya esto está totalmente revuelto. Hay alguna que otra pieza junta, pero es difícil poder volverlo a tal cual estaba. De hecho, yo pensaba en un principio que, cuando no sabía armar cubos, que tú podías devolver los movimientos. O sea, los podías memorizar mientras otro lo deshacía, y tú podías agarrarlo y devolver los movimientos. Pero no, eso no, me di cuenta después que no era posible. Y aquí está el cubo mirror, que este estado de desecho es lo mismo que este estado de desecho de acá. No exactamente igual, obviamente, pero lo que quiero decir es que es lo mismo que mirar un cubo totalmente revuelto, que tiene los colores mezclados. Es aquí igual, tenemos todas las piezas en distintos lugares para que vaya a encajar finalmente. Y el objetivo, obviamente, es dejarlo resuelto, que sería volverlo al estado cúbico. Pero es un cubo que te llama muchísimo la atención una vez tú lo conoces. El cubo mirror 3x3. También podría haber mostrado, por ejemplo, el mirror trisiamés, que es este de acá, que ya es una monstruosidad, pero en realidad no la quise incluir en un lugar aparte porque ya son en realidad 3 cubos mirror pegados. Y de hecho tiene muchos bloqueos, así que como tal es una modificación de un 3x3 mirror. Y quise mostrar el clásico mirror para que conozcan más o menos. Y lo que son ya modificaciones del mismo que estoy mostrando, las pueden ir conociendo después. Así que muestro el cubo base para que conozcan cómo funciona. Esto sería el mirror 3x3. Y aquí tenemos el que yo llamo lingote de oro, que parece a simple vista un lingote de oro, pero son 3 mirrors pegados. Y aquí tenemos el penúltimo cubo de los cubos más impresionantes de mi colección, el cubo Dreidel, que tiene una pequeña relación con el cubo Mixup 3x3. ¿Por qué?
Yo aquí, como mostré, puedo hacer giros de la capa intermedia y seguir dándole vueltas al cubo. En este de acá puedo hacer más o menos lo mismo, pero con las esquinas. La esquina la puedo girar, aparte de girar como un 3x3 clásico, normal. Yo también le puedo rotar la esquina, ya sea en 120 grados o girarla en 60, dejarla así y cortar nuevamente porque se genera el corte, como podemos ver la línea. Y ahí puedo seguir mezclando, puedo volver a girar aquí, dejarla a mitad o girarla en 120, etcétera, etcétera. Cubo muy divertido, sobre todo si has ido de a poquitito conociendo cómo funciona el 3x3, el 4x4, las modificaciones. Te vas a ir dando cuenta que hay diferentes tipos de piezas, que son estas que tenemos acá, aquí, que se comportan más o menos parecidas entre todas. Aquí puedo tener una esquinita sobresaliendo, como me pasó aquí. Así, por ejemplo, me puede quedar. Y puede generarse un montón de puntitos por todas partes, que parece ahí como que fueran espinas y te da cosa incluso tocar el cubo para girarlo. Pero a pesar de la cantidad de piezas que tiene y de la dificultad en la que te puede quedar todo revuelto entre puntito a puntito, gira muy bien. De hecho me sorprendió. Cuando lo compré dije, esto se va a trabar muchísimo. Pero no, Lim hizo un muy buen trabajo al diseñar este cubo. Creí que se pegaría más, que iba a tener más problemas, pero en realidad, al menos esta versión negra, con fondo negro quiero decir, y stickers, gira de maravilla. Creo que salió una versión transparente violeta o transparente azul, creo. Se veía muy bien visualmente, pero el giro era lamentable, se bloqueaba demasiado. Pero aquí tenemos el penúltimo cubo más llamativo de mi colección, el cubo Dreidel de Lim. Y personalmente el cubo que más me ha impactado cuando lo he visto, o la primera vez que lo vi, cuando me adentré en el mundo de los cubos, es el cubo Ghost. Que si tú no lo conoces, te estarás preguntando lo mismo que me consulté yo al principio a mí mismo. ¿Qué es esto que tengo acá? Es un 3x3 también. Aunque no lo parezca, tiene más o menos la misma estructura o forma de resolver que un cubo mirror. No tenemos que centrar en el tamaño y el diseño de las piezas más que en los colores, porque como podemos ver, son todas de exactamente el mismo patrón de colores. Y como diantres los giros, y esto no parece tener el corte de un 3x3 normal. Este corte, ¿dónde está? O si giro otra cara, ¿dónde tengo aquí el 3x3? Ahí se puede ver una línea, pero es que después está triangular. Bueno, aquí, aparte de guiarnos por las formas, tenemos que hacer un giro previo. O sea, así yo no puedo girar, no hay nada. Pero aquí, una vez yo muevo un poquitito una capa, después otra, me doy cuenta que aquí ya tengo un corte. Y ya puedo seguir haciendo el giro. Ahí estaría el cubo Ghost con su giro previo y ya desbloqueando el resto de capas. Esa es la forma en la que tienes que armarlo. O sea, esto prácticamente sería como tener el cubo así. Tienes que resolverlo en esta posición. Y tienes que ir viendo cómo te van calzando las piezas. A ver, giro aquí, esto me cuadra acá. Muevo, cuadro otra esquina, después pruebo. Quedó bien recto, quedó todo como correspondía y así. Lo vamos a deshacer, este no tengo problema o gran problema en deshacerlo. El tiempo es lo que más apremia. Así que aquí vamos a deshacerlo. Con este no toma mucho tiempo, es solo un ratito, un par de minutitos y listo. Y aprovechemos de ver también cómo queda deshecho, que parece algo roto. Parece que el cubo está totalmente destrozado, que se le salieron todas las piezas y como pudieron las pegaron con cualquier pegamento y pusieron las piezas como quedó, todas rotas, y se te generó este pedazo de masa de basura. Aquí tendríamos el cubo Ghost. Ahora, ¿por dónde empiezo? Te estará preguntando. Bueno, excelente pregunta. En lo personal yo armo un triangulito de los dos que se veían. Armo un triángulo, después armo la capa central y termino con el último triángulo, que sería como una pirámide más que un triángulo en realidad. Pero aquí estaría el cubo Ghost. Y vamos a hacer un pequeño repaso de los 7 que mostré. De hecho, ya que estoy mostrando aquí el Ghost 3x3, también voy a mostrar la versión 4x4, que ya esta es una locura. Aún no lo he deshecho, más que todo por tiempo, porque como dije es lo que más apremia. Pero aquí esto ya es dificultad suprema. O sea, tendríamos que hacer un giro. Aquí por ejemplo, volvemos a alinear ahí y la última quedaría ahí.
y nos queda el corte, que ya tenemos el giro previo para seguir deshaciendo el resto. Este está hecho con impresoras 3D y tiene una muy buena suavidad. Ya veremos si resulta igual de suave una vez lo estemos resolviendo, pero también a simple giro a veces se me traban un poco las capas, porque queda uno sobre otro. Y bueno, por aquí tenemos el Ghost 4x4 y el 3x3, que es el que está en la posición número 1 de cubos que más me impactaron o cubos más impresionantes que tengo en mi colección. Dijimos posición número 7 para el Mix-Up 3x3. Giro en la capa intermedia de 45 grados y puedo seguir con los giros de toda la vida. El Gear 3x3, que los giros van asociados a diferentes tipos de capas y tenemos que ir resolviendo teniendo en cuenta lo ya mencionado, para no confundirnos y creer que van separadas. Tenemos el Crazy 4x4 tipo 3, que le gira todo lo externo y lo interno se queda tal cual. Esto es una total locura. También tenemos el Rubik Imposible, que es el que va cambiando el color dependiendo del ángulo de donde lo hayamos visto o donde lo estemos mirando, y se pueden generar situaciones también muy complicadas, lo cual nos va a hacer explotar la cabeza creyendo que ya pusimos una pieza bien, pero hay que cambiarla de lugar. El cubo Mirror, que se basa en más el tamaño de las piezas que en los colores, porque como podemos notar tiene todo el mismo patrón. Fondo negro, pegatinas plateadas, pero es un 3x3 a fin de cuentas. Sigue siendo lo mismo. El cubo Dreidel, que es un 3x3, pero también le podemos girar hasta la mitad o un poquitito menos. El punto es que podemos hacer un giro a medias y seguir con el resto de movimientos como si nada. Y finalmente el cubo Ghost, que es una locura. Tienes que hacer un giro previo para poder desbloquear las capas y así armarlo. Pero de los cubos más impresionantes que tengo. Por aquí tenemos ya los 7 cubitos, así que espero que les haya gustado mucho el video. Si ya conoces el mundo de los cubos, espero que hayas hecho un buen repaso, o si es que no conocías algunos, que te diviertas más y quizás puedas comprarlo y darte el desafío de poder armarlo. Y si no conocías nada de cubos, espero que te hayan sorprendido tanto como a mí cuando los conocí por primera vez. Nos estaremos viendo en el siguiente video y muchas gracias por ver este mismo.